Este fin de semana se dio la alerta de un terremoto de 7.6 magnitud Richter en el Océano Caribe, en el Mar Caribe, perdón. Esto fue muy cercano a Islas Caimán y el reporte inicial que se brindó en algunas páginas hablaba de un terremoto propiamente en Honduras. Esto sucedió a unos 400 kilómetros al noreste de las islas Roatán en Honduras y a 250 kilómetros al suroeste en Islas Caimán. Sobre esto, el OPSICORI alertó sobre unos microsismos que se habían producido. Esto tiene toda una explicación técnica y para eso tenemos a Marino Proti, que es sismólogo del OPSICORI de la Universidad Nacional, para que nos dé la explicación del caso y también para que nos brinde información si hay alerta o no sobre alguna actividad sísmica en nuestro país. Don Marino, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. ¿Está don Marino? Silenciado, seguramente está silenciado su micrófono. Perdón, sí, no, buenos días, Angelo. Sí. Gracias, don Marino. Este terremoto ocurrió a lo largo del contacto de la frontera entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. La placa del Caribe se mueve hacia el este con respecto a la de Norteamérica y a lo largo de esta falla se han presentado eventos importantes en el pasado y se seguirán presentando porque es un límite muy activo. Como consecuencia de este sismo, se disparó actividad microsísmica en Costa Rica y no es la primera vez que ocurre esto. Nosotros hemos venido registrando el disparo de microsismicidad por las dos razones principales que se generan. Una es un disparo estático, en donde lo que ha habido es un cambio en el régimen de esfuerzos. Esto ocurre cuando los sismos son locales. Por ejemplo, lo vimos con el terremoto a la entrada del Golfo de Nicoya en 1990 y con el terremoto de Nicoya, con el terremoto del Valle de la Estrella, en donde sismos grandes en el país producen el desplazamiento súbito de un bloque del país y esto hace que algunas fallas locales se activen y comienzan a presentar mucha sismicidad. La otra forma es un disparo dinámico y el dinámico primero, ese estático ocurre en regiones cercanas, alrededor de 100 kilómetros si acaso, no más de 100 kilómetros de donde ocurre el sismo, tal vez 150, pero el dinámico puede ocurrir a cientos o miles de kilómetros de distancia. Y esto tiene que ver con el paso de las ondas superficiales del terremoto grande. Un terremoto produce ondas que se propagan por el interior del planeta, son ondas que se conocen como ondas de cuerpo, y hay ondas que se propagan por la superficie del planeta. Esas ondas superficiales tienen la capacidad de desplazar la superficie de la Tierra de una manera tal que puede generar el desacoplamiento de algunas fallas locales. Esto podemos verlo inclusive como cuando tratamos de abrir una ventana que está muy trabada y le aplicamos un esfuerzo y no se abre, pero si empezamos a vibrarla ya se mueve. Eso es el efecto más o menos que tienen estas ondas superficiales, en el sentido de que tienden a abrir y separar en la dirección perpendicular a ciertas fallas y generar el desplazamiento. Eso lo hacen en fallas locales, pero también lo hacen en sistemas hidrotermales a lo largo de las cadenas volcánicas, y es como el efecto de una botella de soda con gas, que si la movemos hacemos que el gas comience a propagarse de una forma, aumente su presión, y esto lo hemos visto también en volcanes de Costa Rica, inclusive con sismos locales. Don Marino. Sí, señorita. Perdón, quería preguntarle también, saludarlo primero, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Quería consultarle sobre la expansión de estas ondas, a cuántos kilómetros a la redonda, o no sé cómo lo miden, se pueden extender, es decir, hasta cuándo, hasta qué lugares podría llegar en este caso, y esos microsismos, ¿qué magnitud tienen aproximadamente? ¿Son perceptibles para la población acá en el país? Sí, empiezo con la primera. Las ondas superficiales, cuando el terremoto es grande, le pueden dar varias vueltas al planeta. Si uno puede ver
si el epicentro es, por ejemplo, en Costa Rica y el terremoto es grande, las ondas superficiales se propagan a través de toda la superficie del planeta y, por ejemplo, en Europa llegarán unas ondas superficiales que se propagaron hacia Europa, pero después las ondas superficiales que viajaron en la otra dirección del planeta van a llegar también a Europa. Entonces en algunos casos se ven varios pasos de estas ondas superficiales cuando el terremoto es muy grande. Entonces sí tienen capacidad de propagarse por muy largas distancias, como son ondas con un periodo muy largo. Esto hace que la energía no se atenúe, no se gaste, por decirlo así, tan rápido como con las ondas de cuerpo. ¿Y podrían Los activar microsismos, algo, perdón, podrían activar algo en otras partes entonces del planeta también? sí, sí, inclusive terremotos en Alaska han activado sismicidad en California. Okay. Eso se ha documentado muy bien. En el 2018 hubo otro terremoto al norte de Honduras, sobre ese mismo sistema de fallas en las Islas Swan, y generó microsismicidad en los volcanes Miravalles y Tenorio, con el paso de las ondas superficiales. Ahora, estos sismos son pequeños, algunos podrían, si estamos muy cerca del epicentro, lo podríamos sentir, pueden llegar a magnitudes cercanas a 2, por lo general son mucho más pequeños. Los que registramos el fin de semana fueron principalmente en el volcán Barba y en otras fallas locales al interior del país, pero sismos muy pequeños. Uno de los sismos cerca en el macizo del volcán Barba llegó a una magnitud en la que fue sentido por los pobladores cercanos. Entonces sí pueden ser de magnitud tal que pueden ser sentidos, pero no catastróficos. Pero, digamos, en esto sí hay que tener cuidado porque, digamos, cuando una falla está lista, o sea, realmente los esfuerzos se han acumulado y está lista para deslizar, hay una gota que derrama el vaso. Y esa gota puede ser un sismo local cercano, puede ser el paso de ondas superficiales, si el desplazamiento que generan estas ondas es tal que reduzca los esfuerzos que comprimen la falla, los esfuerzos que son perpendiculares a la falla y que puedan facilitar el deslizamiento. Entonces, es un asunto de si las condiciones están dadas. Don Marino, precisamente por esa explicación que daban en el día de ayer en el Opsicori, de que fue como una rasgadura, por decirlo de alguna manera, usted lo explicará mejor, y que además no fue ese choque como conocemos de las placas, ese movimiento de subducción, sino que fue como muy superficial, fue lo que ayudó a que no fuera tan catastrófico, no se generara el tema de un tsunami, porque sí fue como a muy poca profundidad, fueron solo 10 kilómetros. Usted me confirma si todo eso colaboró a que no fuese un terremoto como se conoce, con esta magnitud de 7.6, que pudo haber sido catastrófico y además haber generado efectivamente un tsunami. Sí, es correcto. El tipo de mecanismo, la forma en que se genera el terremoto tiene un impacto en la magnitud del tsunami. Cuando los sismos son, por ejemplo, de subducción, en donde hay un desplazamiento súbito del fondo del mar y se genera un desplazamiento en el fondo del océano, eso tiende a generar un tsunami importante porque hay una deformación vertical importante del fondo oceánico. En los sismos que se conocen como desplazamiento de rumbo, en donde el deslizamiento no es hacia arriba ni hacia abajo, sino que es horizontal, la deformación que se produce del fondo oceánico es muy pequeña. Entonces estos sismos, aún terremotos grandes de magnitud 8, tienden a producir tsunamis muy pequeños. Hay casos excepcionales en donde esos deslizamientos horizontales pueden generar deslizamientos en el fondo del océano o deslizamientos en superficie y generar un tsunami local. Son efectos muy locales para tsunamis regionales, para tsunamis globales. Se requiere que el fondo del océano se deforme de forma vertical y en gran amplitud y en océanos profundos.
Perfecto. Don Marino, muchas gracias por la explicación, por la información y por habernos atendido en esta mañana aquí en Extra Radio. Muy amable. Que tenga muy bonito día. Mucho gusto, igualmente.